Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Expresa TEM, este espacio ciudadano creado para interactuar directamente con ustedes, para explicarles y platicar temas de interés general, temas novedosos en materia electoral y sobre todo de gran impacto en la democracia y en la ciudadanía de nuestro estado. El día de hoy es un honor para mí presentarles a una invitada de lujo. La magistrada, ex magistrada del Tribunal Electoral, María de Jesús García Ramírez, quien es gran académica, estudiosa de la materia, estudiosa en el tema de derechos políticos de las mujeres, ex magistrada de este Tribunal Electoral, presidenta también fue de este Tribunal Electoral y gran amiga. Me da mucho gusto tenerla aquí en su casa, lugar que ha ayudado a construir con su trabajo, con su trayectoria. Y bienvenida el día de hoy a este podcast que hablaremos de violencia política por razón de género. Bienvenida. Muchísimas gracias, magistrada, presidenta Giselle, querida amiga. Yo me siento muy honrada de regresar, como lo has dicho, a la que fue mi casa durante muchos años. Y para platicar de un tema que además no solo me apasiona, sino que considero que es apremiante para todos y para todas. Muchísimas gracias, por supuesto, esta es su casa. Y sepan, ciudadanía, que la maestra María de Jesús García Ramírez fueron muchos años los que dedicó su trayectoria, su experiencia y que en realidad aún persisten sus criterios, las sentencias que ha implementado. Y es un honor para todos nosotros tenerla de vuelta aquí en su casa. Y entrando al tema, precisamente ya lo refería, violencia política por razón de género, violencia contra las mujeres. El tema no es nuevo, pero sí ya ha tenido grandes avances, trascendencias. Es conocido por las mujeres y por la ciudadanía en general que en el Tribunal Electoral vemos casos de violencia política por razón de género y trabajamos de diversas formas para garantizar estos derechos políticos y electorales de las mujeres. Entonces, entrando al tema, primero, si nos pudiera hablar, explicar y comentarles a la ciudadanía en general, ¿cuáles son estos derechos político-electorales de las mujeres? Muchas gracias, con mucho gusto. Quisiera yo partir con una reflexión que me hacía justo hoy por la mañana, que planeaba la visita ante la amable invitación para platicar de este tema. Recordar primero que los derechos político-electorales son prerrogativas, hoy diríamos derechos fundamentales, que se reconocen a favor de la ciudadanía para poder participar, para poder incidir en la vida pública, en la integración de los poderes públicos, cuyo origen es la votación o el voto popular. Sin embargo, no solo los derechos, y por eso parto de esta idea, porque no solo son los derechos político-electorales que tradicionalmente, diría yo, hasta la década de los 90, más o menos por ahí mediados, fueron considerados como algo muy distinto a los derechos fundamentales y por lo tanto carecían de un mecanismo de protección en general, no solo el caso de las mujeres. Si hablamos de los derechos político-electorales de las mujeres, creo que el tema es doblemente complejo. ¿Por qué? Pues porque de inicio diría yo que los derechos de las mujeres en general son resultado de conquistas de mujeres que han venido detrás de nosotras y que han logrado su reconocimiento. Hablamos de los derechos reproductivos, derechos laborales y finalmente aterrizamos a los derechos político-electorales, sobre todo ya reconocidos expresamente como el derecho de votar y ser votadas o el reconocimiento de la ciudadanía a partir de la reforma constitucional de 1953. Sin embargo, una cosa fue el reconocimiento expreso que se hizo en la Constitución de la ciudadanía para todos y todas, y otra, la realidad que enfrentan las mujeres para ejercer plenamente esos derechos. Sí, así es, grandes trascendencias, avances en el reconocimiento de estos derechos político-electorales, pero ahora también enfrentamos al tema de sus garantías, de que sean efectivos, no solo llegar o acceder, sino que sean efectivos estos derechos. Y precisamente en este
en este entorno del ejercicio de derechos político-electorales, pues viene esta situación fáctica, jurídica, que es la violencia política que enfrentan las mujeres en el ámbito público. ¿Qué nos puede comentar sobre este tema tan trascendental para toda la sociedad, no solo para las mujeres, sino que obstaculiza ese ejercicio de derechos político-electorales y más allá también afecta la parte de la dignidad humana de las mujeres con el tema de violencia política? Diría que también en el tema de la violencia, lamentablemente hoy hay una diversidad, una tipología de violencia, porque lamentablemente las mujeres, no digo que sean las únicas o seamos las únicas, pero en general las mujeres tradicionalmente han vivido una vida de violencia en distintos ámbitos de distintos tipos. Y una de ellas que me parece, coincido totalmente en que no es una cuestión que exista hasta ahora, sino que se ha visibilizado a partir sobre todo de la implementación del principio constitucional de paridad con la reforma de 2014. ¿Por qué? Porque anterior a eso teníamos las denominadas cuotas de género, que lo que buscaban es que fuera un cierto porcentaje para un género y otro para otro. Sin embargo, las disposiciones que preveían esas cuotas pues daban lugar a que se hicieran distintos mecanismos o se implementaran por parte de los actores políticos distintos mecanismos que al final del día pues no garantizaban que esos porcentajes se representaran o se manifestaran o se materializaran en cargos de elección popular. A partir de la reforma de 2014, que ya no fue opcional, sino que se trata de un principio constitucional que sí o sí se tiene que cumplir, pues empezamos a ver, evidentemente, mayor participación de las mujeres y con esto pues surge este denominado nuevo fenómeno que en realidad, insisto, no era que fuera nuevo, sino que no era tan visible porque eran muy pocas las mujeres que participaban. Al incrementar la participación de las mujeres, pues es notable o empieza a visibilizarse esta gran diversidad de casos, de formas de ejercer violencia ya enfocada específicamente a las mujeres que participan en política, precandidatas, candidatas, funcionarias ya electas, que al final del día, pues lo que buscaban lo que busca estas acciones, omisiones, incluida la tolerancia, dice la norma, lo que buscan es menoscabar, disminuir o limitar el ejercicio de los derechos político-electorales y me parece que por eso es apremiante, justo si ya hemos logrado el reconocimiento de los derechos de las mujeres que ejercen la política, pues ahora se busca que esos derechos que ya están en la norma, esa igualdad procesal, como bien lo mencionabas tú, pues trascienda a la realidad de los hechos, que realmente las mujeres precandidatas, candidatas, las mujeres electas puedan participar, puedan ejercer sus derechos, pero en un ambiente libre de violencia. La ley general habla de una vida libre de violencia y si hablamos de vida, pues es todos los ámbitos. La dignidad debe garantizarse en todos los ámbitos. Así es, sí, muy interesantes estas reflexiones y precisamente se trata de que las instituciones, incluso la sociedad, prevenga. O sea, lo ideal sería que no se presentaran estos casos, pero una vez que se presentan, pues está la garantía de las autoridades electorales, en el caso del Instituto Electoral que empieza los procedimientos y del Tribunal Electoral comercial. El Tribunal Electoral protege los derechos político-electorales de las mujeres, de todos, pero también en este caso de las mujeres como institución. Y aquí me gustaría hablar precisamente como parte de estos mecanismos para defender, garantizar o reivindicar estos derechos vulnerados por la violencia política de género, de juzgar con perspectiva de género. Y usted lo sabe muy bien, ha sido ejemplo de esto, pero ¿qué significa entonces que las autoridades tengan el deber de juzgar con perspectiva de género?
Un tema, una pregunta muy, muy interesante porque de pronto, bueno, tú lo recordarás, yo siempre he dicho y lo reitero que la perspectiva de género tuvo su mayor evolución en la materia electoral. Fue en la materia electoral donde en primer lugar se empezaron a tocar estos temas, a escribir, a publicar, a discutir las cuestiones de perspectiva de género. Y hoy, en 2025, yo creo que es importante que la ciudadanía conozca que por un lado tenemos derechos reconocidos, pero que a la par, como bien lo señalas, hay mecanismos, hay instrumentos para cuando automáticamente no se respetan, pues hacerlos respetar, restituir a la ciudadanía, a las mujeres en el ejercicio y goce de sus derechos. ¿Cómo lo hacemos? Pues podemos acudir ante las autoridades competentes, Instituto Electoral, fiscalías especializadas, para atender este tema. Pero también cuando ya los asuntos llegan a los tribunales, hay también hoy una obligación, yo diría, constitucional y convencional de juzgar con perspectiva de género. Y juzgar con perspectiva de género implica una labor argumentativa crítica y experta. ¿Por qué? Porque la perspectiva de género es una metodología. Así como en otras ciencias se aplica el método científico para hacer investigaciones y llegar a la comprobación de ciertas teorías, en el ámbito jurisdiccional, cuando el asunto lo amerita, se tiene que juzgar con perspectiva de género. Pero este juzgar con perspectiva no implica simplemente mencionarlo, sino implica desarrollar todo un test que ha desarrollado, también valga la reiteración, la Corte a través de su jurisprudencia. Y tenemos varios mecanismos que nos ayudan a juzgar desde esta perspectiva, desde esta visión. Por un lado, pues se habla de la importancia de identificar si hay asimetrías, si hay factores de poder que puedan implicar una jerarquización entre las partes. El juzgar, que es algo importantísimo, el juzgar y valorar las pruebas y los hechos, deshaciéndonos o haciendo a un lado cualquier tipo de estereotipo. Incluso el recabar pruebas cuando no hay pruebas suficientes, el cuestionar la neutralidad de la norma, el aplicar estándares de derechos humanos, el no utilizar lenguaje sexista en las sentencias, entre otras cosas. Entonces me parece, por esa razón, que juzgar con esta perspectiva pues amerita una argumentación muy crítica, pero que además los operadores jurídicos, las operadoras jurídicas, pues tengan este feeling, ¿no? Para poder identificar estas cuestiones, porque por regla general, cuando hay una violencia de género, yo siempre digo, es como aquella canción, ¿no? Se busca que no quede huella. Y sobre todo ahora que las sanciones son tan gravosas, por supuesto, quien comete una cuestión que pueda tipificar violencia política, pues buscará que no haya huella, ¿no? Que no haya elementos, y esto pues dificulta, por supuesto, la actividad de los órganos jurisdiccionales. En ese sentido, pues tenemos un protocolo en su segunda edición de la Corte, de la Suprema Corte. Yo insisto, en materia electoral ya desde antes, incluso del propio protocolo, se aplicaba implícitamente la perspectiva de género, pero hoy ya tenemos paso a paso esta metodología que creo que este protocolo puede ser muy útil, no solo para los operadores jurídicos, para las propias mujeres que nos estén viendo, que quieran conocer cómo plantear una acción, digo, no solo en materia electoral. Sí. La perspectiva de género está presente en todas las materias y no solo impacta, beneficia o afecta a las mujeres. Afecta, por ejemplo, en el caso de los menores, ¿no? El interés superior del menor, que muchas veces, pues, de manera automática se decía, no, pues, a tal edad el niño va con la mamá. Ahora no, ahora se habla de que en esta, pues, yo creo que todo está vinculado. En la perspectiva de género nos marca pautas para resolver en muchos sentidos, y en materia electoral, pues creo que es donde ahorita tenemos una gran necesidad de esta perspectiva, sobre todo cuando hablamos de casos de violencia política.
Sí, implica cierta o mucha especialización en el proceso, incluso me atrevo a decir que en este debido proceso que se debe de llevar ante un caso jurisdiccional en materia de violencia política por razón de género, el debido proceso implica ciertas especificaciones o excepciones que pudiéramos decir que cambia las reglas, por ejemplo, en materia probatoria, ¿verdad? Es correcto. Ahorita que te escucho, recuerdo casos como la violencia, insisto, como el tema donde están inmersos menores. Los propios tribunales, la propia corte ha hablado de ajustes razonables, sí, de ajustes al procedimiento, pero también hablamos pues, en otro tipo de procedimientos de ajustes de otra naturaleza, pero en el tema probatorio, que además es un gran problema en el caso de violencia política, sobre todo cuando la propia norma exige para tener por acreditada la violencia política que se demuestre que ese acto, omisión o tolerancia se cometió en contra de una mujer por el hecho de ser mujer. A mí me parece que en este punto, y siempre lo he dicho, es donde hay una mayor complejidad probatoria. ¿Por qué? Sí. Pues porque esto muchas veces cuando no hay elementos externos de los cuales se pueda inferir que tal actor cometió esa conducta porque la candidata era mujer, pues no hay elementos. Entonces, esto equivale, en la teoría de la argumentación en materia de prueba, se habla de la prueba de estados mentales. ¿Cómo acreditas un estado mental cuando no tienes un elemento ni siquiera indiciario para inferir que se acreditó o que se cometió la violencia? Porque puede haber violencia en general, sí, pero la violencia por razón de género pues es muy específica. Tiene que contener ese elemento consistente en que el acto, la omisión o tolerancia, pues haya sido motivado nada más y nada menos que por el hecho de que la víctima es mujer. ¿Cómo lo probamos? Pues a mí eso me parece que son de los puntos que todavía tenemos pendientes por afinar, porque puede llegar a tratarse de un hecho de prueba, de imposible prueba, sí, ¿no? Creo. Cierto. Yo creo que sí, porque incluso en muchos de los casos se llega a acreditar, como lo dice, algún tipo de violencia, pero falta ese tipo del género para que configure la conducta como tal. El tema probatorio evidentemente sí es complejo, sumado a lo que, retomando algo que dijo, el anonimato o la falta de evidencia o el buscar que no hay responsable, que no quedan como huellas a veces de quién fue el responsable. Y en este tema, maestra, en este año la ONU se enfocó en esta campaña de los días naranjas pasados en la violencia digital, precisamente la violencia política, pero en su modalidad digital, que creo que es uno de los temas actuales precisamente por el desarrollo de la tecnología. ¿Cómo ve aquí el panorama de los derechos políticos de las mujeres con la cuestión de la era digital? Yo creo que lamentablemente, lo decía hace un momento, hoy hablamos de tipologías de violencia, porque, perdón, lamentablemente pues hay muchos tipos de violencia que sufren las mujeres a través de distintos medios. Creo que el caso de la violencia digital que se ha ido o se está pretendiendo regular es uno de los ámbitos más desprotegidos, diría yo, en principio, porque hablabas del anonimato. Yo puedo crear un perfil falso y puedo, a través de ese perfil, con uso de inteligencia artificial, tomar imágenes, hacer cualquier cosa, ¿no? Ahora vemos como algo incluso hasta simpático de pronto, ¿no? Con inteligencia artificial tengo mi foto con Brad Pitt, ¿no? Pero eso es, a mí me parece que más allá de lo que puedes lograr a través de inteligencia artificial, son los riesgos que esto amerita. Sin duda que los avances tecnológicos tienen cuestiones muy positivas, pero lamentablemente en este ámbito no necesariamente lo utilizamos para buenos fines. Entonces creo que estamos en un estado de vulnerabilidad
frente a los avances de la inteligencia artificial, no solo en el ámbito de la violencia política contra las mujeres, yo diría que en general no tenemos una regulación específica que nos ayude a contener esta violencia. Creo que faltaría o que tenemos como retos incluso el trato que se le da a las redes sociales, por ejemplo, si yo advierto que en Facebook hay un perfil desde el cual se está violentando a una mujer, pues podemos hacer la investigación, pero ¿qué tanto los titulares de las redes son responsables? ¿Qué tanto son o corresponsables, ¿verdad? Porque de alguna manera pues permiten la comisión de estos actos de violencia. Entonces creo yo que híjole, medio vamos regulando una cosa y surgen muchas más, ¿no? Entonces, creo que ahí los tribunales tienen un gran compromiso y tienen una labor que realizar muy creativa. Bueno, ¿qué te platico a ti, no? Creo que en materia electoral, no solo en este tema, sino en muchos, tenemos que resolver o a veces se tiene que resolver sin que exista una normativa. Tenemos el caso, el precedente del JDC, que bueno, tú lo recuerdas muy bien, porque en su momento fuiste quien nos apoyó con el proyecto, pero no había una normativa. El problema en el derecho es que no les podemos decir a los usuarios de la justicia o las personas, híjole, ¿qué cree? Que no tengo una norma para resolver su caso. Sí o sí tenemos que resolver, y tenemos que resolver pues a través de cualquiera de los mecanismos que la propia norma nos permite, principios generales, analogía o qué sé yo. Entonces creo que sí estamos frente a un gran desafío cuando hablamos de la violencia digital. Muchas gracias, querida magistrada. Maestra María de Jesús García Ramírez. Sí, uno de los retos, tanto legislativos, porque también tendrán que hacer algo al respecto, como jurisdiccional, a lo que nos enfrentamos en este nuevo panorama de la violencia política por razón de género. Me queda más que agradecerle su presencia, es un honor tenerla aquí en un tema que es de su total dominio y que agradecemos mucho a la ciudadanía su escucha, su atención, y aprovechamos para comentarles que en el Tribunal Electoral, en la página de internet, tenemos un micrositio especial dirigido hacia la coordinación de género y derechos humanos, en donde en este tribunal, aparte de resolver asuntos jurisdiccionales en materia de violencia política por razón de género o de protección de derechos político-electorales de las mujeres, buscamos esta difusión de derechos o esta implementación de acciones para tratar también desde esa otra vertiente, garantizar la cultura de la legalidad y la defensa de los derechos. Los invitamos a visitar la página, a contactarnos también a través de nuestras plataformas digitales, correo electrónico y teléfonos que aparecerán a disposición de ustedes. Maestra, muchísimas gracias por orientarnos, por explicarnos en este tema tan relevante, y este tribunal es su casa. Muchas gracias, encantada de haber estado aquí, muchas gracias. Muchas gracias a todos, nos vemos en el siguiente episodio de Expresa TEM, Voces por la Democracia y los Derechos.